El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, que eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. En esta ocasión tenemos aquí en un altar la Biblia, la palabra de Dios que intronizamos el día de ayer en la misa de 7, igual que el año pasado, porque los textos sagrados de este domingo nos hablan la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Y el Papa Francisco nos ha invitado a que utilicemos este gesto para no olvidarnos la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, porque todos la tenemos al alcance en la casa, porque la Biblia es muy cercana a nosotros. Cuando los niños realizan su primera comunión, se les da una Biblia. En todas las casas, casi en todas, hay una Biblia. Y la Biblia debe estar así, en un lugar cercano, algo en un lugar muy digno. A veces las Biblias andan rodando en los cajones. No, la Biblia es un libro sagrado porque contiene la palabra de Dios. Para que si todavía lo tienen ahí en los cajones, la sacan, la ponen en un lugar digno. Pero también hay que dar una leída de vez en cuando, ¿verdad? La primera lectura de Jonás es un texto bellísimo, ya muy conocido por todos. Jonás, Dios lo elige para dar un mensaje a un pueblo llamado Nínive, que lleva una vida de pecado, y Dios les da la oportunidad de arrepentirse. Y le dice a Jonás: ve de parte mía y diles que si no se arrepienten, será destruido. Era tan grande la ciudad que necesitaban 3 días para recorrerla. En un principio Jonás se resiste a ir a Nínive porque dice: no me van a hacer caso, me van a juzgar loco. Y no, sacó la vuelta, pero al fin de cuentas llegó a Nínive. Pero la palabra no era la de él, era la de Dios, era una encomienda. Él era un portavoz. ¿Y cuál fue la sorpresa de Jonás? Que cuando llega a Nínive y comienza a decir que se arrepientan, que tienen 40 días para arrepentirse, si no serán destruidos, el pueblo inmediatamente acoge la palabra de Jonás y se arrepienten y le manifiestan a Dios su arrepentimiento, llenándose de cenizas y haciendo ayunos. Aquí es resaltar la importancia de la palabra de Dios, que el profeta no es más que un portavoz, él es conductor de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene fuerza, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Y no es cualquier palabra humana, es la de Dios a través de una persona humana. Entonces, qué importante es la predicación, porque la palabra que se predica tiene sustento, tiene fortaleza, es alimento. Y en el Santo Evangelio vemos que el Señor Jesús comienza su predicación y comienza a anunciar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena nueva, buena noticia, y Él mismo es el Evangelio. De hecho, la palabra Evangelio aparece con letra mayúscula
un nombre personal, porque Cristo no es un libro, no es un texto. Cristo es el Evangelio mismo. Él es la buena noticia. Y comienza diciéndoles: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Él es el Evangelio. Él, su palabra que nos da, son palabras de vida eterna. En una ocasión Jesús les dice a sus apóstoles: ustedes me quieren abandonar porque muchos se escandalizan de mis palabras. Y dice Simón Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Qué importante es la fuerza de la palabra, y más de Dios, porque es una palabra santa, es una palabra divina, es una palabra que nos dirige de acuerdo a nuestras necesidades de nuestra vida personal y comunitaria. La palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos reprende, la palabra de Dios es alimento para el alma. Entonces la palabra de Dios es sagrada y la palabra de Dios está muy a nuestro alcance. Cuando participamos de la Santa Misa, el primer alimento y la primera mesa de la palabra, la primera mesa es la palabra. La primera mesa es la palabra de Dios. Por eso tengámosle mucho aprecio a la palabra de Dios, porque es la que nos va dirigiendo el rumbo y es la que nos va discerniendo su voluntad. Así como es la palabra de Dios que se cumple lo que Él dice, también nosotros aprendamos a apreciar la palabra y también que nuestras palabras sean verdaderas y que tengan respaldo y fuerza. Tenemos que enseñarle a los niños y a los jóvenes que nuestra palabra que damos se debe de cumplir. Hoy en día la palabra se ha devaluado porque la gente dice una cosa y hace otra. Yo hace poco hice un pedido para un grupo que teníamos que dar una comida y le pedí a una señora, hice un trato. Oiga, necesito esta comida. Sí, ¿para cuántas personas y cuánto va a ser? No, pues que tanto. Y le di el pago completo. Ok, a tal día y a tal hora aquí está su comida. Y ya les dije a las personas: van a ir a recoger una comida. Y no le dieron un papelito. No, porque no hacía falta. Porque yo tengo palabra y ella también. Porque no hace falta un papel cuando tienes palabra. Cuando tienes palabra, cumple. ¿Cuántas veces nos toca ir a un trabajo y nos hacen dar vueltas y vueltas y vueltas? Muchos trabajos. Oiga, ¿cuándo me va a tener esto que yo le encargué? Mañana, en 3 días. Si vas 3 días, no, hombre, yo tengo una suerte para eso. No, hombre, de veras que no sé por qué me persigue. Una vez mandé a hacer unas puertas a Santa Catarina. Me dijo el Señor: en 3 semanas se los tengo, los barandales de ahí de la barda. En 3 semanas, me los tuvo en 3 meses. Y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Qué mal cae eso cuando la persona no cumple lo que dice. No, eso está muy mal. Tenemos que cumplir lo que decimos. Y si no vas a poder, de plano sabe que no voy a poder. O tal fecha, pero la fecha que yo pongo se cumple. Hoy fue la venta de la barbacoa y le tocó a los jóvenes. Y un joven la semana le dije: ¿nos vienes a ayudar a la barbacoa? Sí, voy a ir. Sí. Y no llegó. Se había quedado dormido. Y se comprometió conmigo y no vino. Son ejemplos que les estoy poniendo, que a lo mejor son sencillos. Pero acuérdense que las cosas pequeñas se hacen las grandes. Así tienen que aprender los niños y los jóvenes, desde niños, no ya de grandes, porque pues ya de grandes haces lo que aprendiste de niño y de joven. Si de niño eres un irresponsable, de grande también, si no es que tienes la oportunidad de corregirte. Entonces, lo que uno dice tiene que cumplir, la palabra tiene que valer. Si yo me comprometo, yo me comprometo, porque la palabra vale. Y si no vale, porque eres un flojo o un mentiroso, porque echas mentiras. Entonces, si tú echas mentiras, tu palabra no vale. Después van a decir: no, este es bien mentiroso, no es nadie seguro porque no cumple lo que dice. Si un novio le dice a la novia: voy a pasar por ti a las 7 de la tarde, y llega a las 8, a las 9 de la noche, imagínense.
Es que estaba viendo el fútbol. No, pues sacrifica lo que sea. Tú tienes que cumplir a lo que te comprometiste. O igualmente la novia. Pasa por mí a las 6 o a las 7 y no sabe la muchacha por qué no se ha terminado de arreglar. Pues agarra tiempo desde las 3 de la tarde para que te arregles. El pobre muchacho haciendo movimientos para llegar al puntual y tú no cumples. Esos son ejemplos de responsabilidad y de palabra. Hay que tener palabra, todos hay que tener palabra, como la tiene el Señor, porque Él lo que dice, lo cumple y nos lo cumple. Por eso la palabra es divina, la palabra es sagrada y nuestra palabra también. La palabra de nuestros papás tienen mucho peso, su palabra es importante, la palabra vale mucho. Si la palabra humana vale, imagínense la de Dios, que es santa, que es sagrada. Por eso escuchemos esta palabra santa y esta invitación de Jonás y de Jesús, llamados al arrepentimiento. Jonás dice: arrepiéntanse, y el Señor Jesús: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El arrepentimiento es algo a diario, no es propio solo de la Cuaresma. El arrepentimiento es diario, y la palabra de Dios también. La palabra es santa, la palabra es pan de vida, y el pan se come a pedacitos. La Biblia no se lee de pie a pa. Yo ya leí la Biblia hasta 2 veces, y luego, ¿qué cambio tienes en tu vida? No, nada más la leí, pues como si no la hubieras leído. No es cualquier cosa, es un libro santo, un libro sagrado. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, que nos da vida, que nos alimenta, y hay que comunicarla porque a eso quiere el Señor, que también la demos a conocer, y que también motivemos a otras personas que leamos su palabra, porque en la palabra de Dios está todas las enseñanzas y todo lo que nosotros necesitamos para vivir, para ser felices y para crecer en la santidad. Que así sea.